Con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación. Radio 107.9 de Ciudad del Este. Radio Fama de Caaguazú. Radio Norte de San Pedro. Radio Progreso de Santa Rita. Radio Primavera de Concepción. Radio Canindeyú de Salto del Guairá. Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia. Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta. Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande. Con Arturo Rubín, Andrés Riquelme, Ricardo Mendoza, Jorge Sosa y Alfredo Mendoza. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. A todo lo que hay se dedican. A la audiencia, buen día. ¿Cómo te va, Ricardo? Buen día, señor. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Alfredo Mendoza? Buen día, Arturo. Bien, gracias a Dios. Niño? Buenos días, señor. Y aquí llegó la hora, la verdad, vamos a hablar un poco del equipo. Que ayer Ricardo me decía cuál es el equipo. Yo le dije, Oca, ¿cómo sabe? Le dije, esta mañana Ricardo me dio. Sí, estábamos investigando con Niño también a la noche. Pero, vos sabés. Lo justo y lo necesario. Le dije, Oscar, vamos a tener su base y su sistema, ya dijo. Por eso es importante que Gustavito ponga para entenderlo. Él no quiere tocar. Exactamente. No quiere tocar. No quiere tocar. Hasta que termine, dijo. Ay, perdón, si Tu dirección a tu micrófono. Perdón, hasta que termine el... Pero ese está demasiado. Su permanencia. Vamos a Berizzo, lo que dijo Berizzo, y vamos a solucionar el problema. Alfredo, muy bajo está su micrófono. Gustavito, me extraña de vos. ¿Hace cuánto que está Gustavito hoy y está en el micrófono bajo? ¿Qué te pasa? Contigo, Luis. En Rubén Darío Comercial puedes hacer tus compras y moverte de tu casa ingresando a la página web rubendariocomercial.com.py o en nuestras redes sociales. Para más consultas, llámanos al 600-510 o al WhatsApp 0974-600-510. Rubén Darío Comercial, 30 años evolucionando junto a vos. En Coop sabemos que lo más importante es el bienestar de la familia, por eso te brindamos productos de la mejor calidad. Queremos que compartas y disfrutes de tu familia sin preocupaciones. De los lácteos nos encargamos nosotros. Lácteos Coop, el sabor de la familia. La Agrícola Seres Seguros Generales, seriedad en seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Cuando tenés dolor pensás en Quitadol. Quitadol Rapid, cápsulas blandas, más rápido, más efectivo, el más recordado. Quitadol Rapid es de Lasca. Los mejores flotamientos del país los podés conseguir en EMSA Inmobiliaria con profesionales encargados de brindarte las mejores opciones. Nos encontrás en nuestra casa central, las Asunción y sucursales en las principales ciudades del país. Comunicate al 2284-8405 e ingresá a emsa.com.py. EMSA Inmobiliaria, 26 años abriendo oportunidades. Bueno, vamos a ir a lo que decía Ricardo, también estaba diciendo, Oca, porque se mantiene en su filosofía de juego. Sí. Berizzo. Él no va a tocar, dice, él que va a tocar lo mínimo. Sí, lo mínimo. Por eso lo pone a los tres, lo mantiene a Darío Lescano, dice, quiere seguir con esto. Sí. Y eso que me pasaron que Espínola está con una molestia en el tobillo. ¿Y cómo es lo que él sabe? No, nosotros tuvimos en contacto ayer con Niño hasta tarde. Y yo no podía saber lo que usted estaba hablando. No, eso no pasaron. No, justo yo le dije, estoy manejando, Ricardo le puede ¿A qué pasar hora al jefe. fue? Y al salir de aquí. No, ya terminó el noticiero y terminó, pero esta mañana hay que informar eso. No, para 20:45 pues. Yo le dije, Bueno, y me pásale tragué para el amigo, noticiero. me tragué. No, lo del tobillo me enteré hoy. No, yo le pasé el equipo, Arturo. No, él me pasó. sí, Yo no, le lo consulté del ayer a tobillo, Ricardo. lo del tobillo. Ricardo le dije, ¿vos sabés algo? Me respondió Peralta, averiguo. Lo del tobillo me pasaron hoy y otro tema que a Ricardo le pregunté en privado, que era porque admito que no sabía. ¿Cuál? ¿La CK? Sí. ¿El qué? Ahí dijo Dios. Tiene el CK alto. El CK alto lejano, y yo no sabía qué era. Y me decían que con eso se puede lesionar con facilidad. ¿Qué es ese caldo? La creatinina. ¿Vos tuviste ese alto, Alfredo? No había esos estudios en ese momento. Es un fisiólogo el que hace Eso, estudio, Sí. Porque tiene mucho que ver con los En tejidos. un programa y los que vine junto a vos, músculos. había sugerido que tengamos nosotros fisiólogos. ¿Y qué eso es? ¿Cómo se Fisiólogos da? que a través de la sangre... Sí, ya sé, pero ¿cómo se da esto? Cuando a nivel total de CK alto puede tener lesión o estrés
Acá habla del corazón, Porque el el músculo cerebro se estresa. o el tejido muscular. La lesión del tejido muscular es lo más probable cuando se presenta un daño en el músculo CPK, en realidad, ¿verdad? Se filtra el torrente sanguíneo. Yo no entendí, por eso le pregunté a Ricardo esta mañana si sabía ese término. Y ese Aristigueta es el apellido. Sí, con él sí, una situación particular. Él llegó directo de México, donde está jugando últimamente, a Colombia y no le dejaron entrar. Y regresó, por eso no jugó el otro día. Exactamente. Y nos hablaba Víctor Gómez, Sí. el sábado, que es una de las posibilidades de Aristilleta. Y se confirmó y queremos hablar con Víctor Gómez otra vez después. Pero Arturo, yo estaba mirando lo de Aristilleta y él en los últimos 8 partidos jugó un promedio de 30 minutos, siendo alternativa. O sea, tampoco es el... Tampoco es el jugador. Claro, otra cosa es Rondón, porque si queremos darle una equivalencia a un jugador con Rondón, Es tampoco diferente, es diferente. Juega en el Mazatlán. En el Mazatlán. ¿Vos te viste el Lidobar alguna vez? Sí, sí, claro que sí. Alfredo Mendoza. Sí, claro. Una esquina Trabajaba a emblemática. 3 locales de... Bueno, no, otra vez. Vos Sí, sos Arturo, yo arquitecto, trabajaba sos frente al Panteón, electricista, trabajaba. ¿qué sos, Yo trabajaba Y frente al de Panteón. todo. Eso está bueno. Claro, en la óptica. Se adapta a cualquier Está circunstancia. bien. Sí. Polifuncional. Polifuncional. Ese Ese le es quiero el- a mi equipo. ¿A quién? Es un Denny Caniza más o menos. Polifuncionales. Cuando un jugador me dice qué puesto juega, me dice yo juego en cualquier parte, yo no lo pongo. Y Caniza sí te podría decir. No, menos las bolas, en Jugaba, defensa. jugaba. En defensa. Terminó- Si alguien me dice a mí, terminó de 10. y yo quiero trabajar, ¿y qué hace en periodismo? Yo hago todo en periodismo, conmigo no trabajo. No. Ah. Porque tiene que saber esto. Dedicate a No, una todo. cosa, ¿verdad? Eh. Y salvar la situación. Sí, pero hasta ahí, pero no me digas decir yo voy a hacer periodismo, yo hago todo. No, todas las bolas. Lo quiero saber qué haces vos. Que haces bien. ¿Qué haces? Claro. Correcto. Si no el jugador de fútbol, ¿dónde vos jugás? Yo juego en cualquier parte. Quiere decir que en ninguna parte jugás. También. ¿Cuántas veces te viste el Lido Bravo? Muchas. Dice que le quiere cobrar ahora más. El Lido Bar Sí. ahora tiene mesa afuera. Sí. Pero antes no tenía mesa afuera. Era Yo- solo adentro. No, yo me fui en... Tenía mesa afuera. ¿Pero en qué año? Eh, Cuando recién comenzó. No. Esperana, Yo te habla hablo con Diego de- Lecatía como yo. Yo no creo que 99, Troner haya permitido, frente al Panteón, por ahí cerca, Sí, frente al Panteón. tener mesa afuera. No. Pegado a la vereda. Mesa afuera vino después. Ah, Yo sé yo lo no que te es la hablo de mesa, esa época. mesa afuera No, vino no, después. no, sí. Yo no creo. sí. No creo. Tampoco permitía sobre Manica López venta de auto. ¿Cierto? Contaste. Tampoco quiso sobre Kubitschek. Tampoco. Él decía, acá no. Eso es para mantenerse tanto tiempo en el gobierno tiene que tener bien controlado todo. No quiero sorpresa. Decía, no quiero. Sí. Entonces, cuando esa cosa ustedes no van a saber, porque no son pendejos tampoco. Pero, alguien tiene que transmitirle a ustedes las cosas Pero que nos decían a nosotros. absorbimos parte de esa educación. Bueno, Alfredo, Alfredo Mendoza. Y ya no voy a contar más ese tema, terminó. Yo quiero saber, No, ¿por qué? ¿Por qué me negás esa posibilidad? porque vos ya sabés, pues. No, yo no sé. Yo viví ciertas cosas que vos tenés información que yo quisiera enriquecer mi conocimiento a través tuyo. Algún día va a ser. Podemos hablar del partido, de lo que era. Tenía siempre señoras grandecitas como las que atenden en el Lidobar. Sí. Quedaba cerca del municipal. Y cuando se hacían los espectáculos populares en el municipal. ¿Qué tal, Andrés? Bien, Eso es alguna cosa. ¿Por qué le daba a Ernesto Báez la compañía Báez Rizofer Gómez? ¿Qué meses tenía en el municipal? Mm. ¿Eh? El único teatro que yo que conocía era el estadio, la cancha. Es el ¿Cuál único estadio? teatro. Estoy defensor del Chaco. Y soñaba con venir de Encarnación. Aquí decir que me estás descartando. No. El único teatro que conocí, y eso es verdad, ¿eh? Eso no te estoy diciendo peyorativamente nada, no. Lo vi contigo. Pecho Nuggets, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscanos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón, con más de 50 años de garantía con certificación nacional e internacional. Pechugón, deliciosamente natural.
Tus electrodomésticos deben ser Jam. Jam, la marca que quiere la gente encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Globo S.A. Cada día los dispositivos electrónicos requieren de más energía, por eso Duracell ahora viene nueva y mejorada con Duracell. Preocúpate menos y disfruta más. Llegó el día Itaú a Punto Farma. Hoy en Punto Farma, pagando con las tarjetas de crédito Itaú, tenés 25% de descuento y hasta 6 cuotas sin intereses. Te esperamos hoy en cualquiera de nuestros 336 puntos en todo el país. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. Abrí tu cuenta digital en Interfisa Banco, desde donde estés, sin necesidad de ir hasta una sucursal. Con facilidad y seguridad podrás realizar todas tus operaciones y pagos en línea, a la hora y en el lugar que quieras. Descarga la app y disfrutar ser un cliente digital. Interfisa Banco, tu banco a tus órdenes. Bueno, hoy tenemos el fútbol. Antes me llamó Juan Manuel, te quiero dar el Club Nacional el 23, tenés que irte, se va a hablar sobre Erico. Sí, el 23 de octubre. Yo le dije a la persona encargada, te lo digo al aire, yo no puedo leer. Y le leí ayer por la leyenda del fútbol. Sí, sí. Entonces le dije, ¿cómo yo voy a leer si el que escribió está acá? Pero Arturo, No, yo puedo hacer referente. Yo soy referente, pues yo Erico no. Voy a leer la historia de Erico. Sí. Entonces te tira el teléfono, Andrés, si querés te vas, si no querés no te vas. Vamos juntos. O podemos ir, pero yo no quiero asumir la historia cuando Andrés conoce mucho más. Entonces yo no quiero, yo me voy a decir Erico, sí. Erico merece. Tenés ricas anécdotas de Erico. Sabe buenas anécdotas. ¿Cuál? Y la vez que entró al vestuario, que los jugadores no le conocían. Aquella vez que fuiste a la Argentina y se desmayaban de emoción cuando sabían. No, que yo no me Paraguayo. vieron, eso se contó acá Barciela. Ah, Barciela, sí. ¿No te acordás de Vinagre Alcázar? Claro. Que decía la publicidad. Vinagre Alcázar, gran señor de la ensalada. Era un paraguayo que tenía. Me encanta. ¿A vos te gusta la cosa? Me encanta. ¿Vos sabés que a los perros no les gusta? ¿Por qué? Porque hizo viral a Leca ya, y tu llama Petipo. Si Dios quiere, Eh. ellos van a pasar por esa situación. Si Dios permite. Pero cuando te haces más viejo, aunque vos no quieras, el retrovisor tenés Pero más cerca. ¿Cuál es lo que es la cuestión del viejo? Yo te voy a mostrar, Joven? ¿qué número tenemos, niño? 618-4700. Los perros quieren saber si juega Rivero, es selección nacional, y vos estás hablando de Barciela. No, usted está hablando de Barcelona. Yo no. Yo le No, acompañé. en su Arturo comentario. dice que eso dice la gente. La gente dice, Alfredo, están hablando de Vinagre Alcázar, gran señor de la ensalada, Erico, y ocurre que hoy juega Paraguay, te dice. Sí. ¿Por qué no hablas de Paraguay? Y ¿Quién en juega otra de seis? oportunidad, en Hay otra- que decirle, Erico fue el mejor jugador paraguayo de la historia. Sí, ya sé, pero los perros te putean. Vos tenés que saber lo que son los perros. Así como cuando vas a la cancha te chiflan. También en la radio así es. Del otro lado. Del otro lado. ¿Quién está en línea? Y ya habilité, si no nos escucha nadie, es mejor que te digan. No, ¿No viste el número? Voy a echar toda la mierda, ¿eh? No diste el número. Hay 618. cosas que ya no entiendo más. 618-4700. Parece lo que dijo Fossati. Acá no tenemos ídolos, amigos. Acá en el Paraguay no hay ídolos, salvo, pero- salvo una última etapa. Sí. Hola. ¿Qué tal, Arturo? Bien. Yo prefiero escuchar la historia sobre Arsenio Rico a que escuchar sobre el fiasco este de Berito. ¿Viste? ¿Cómo ya está? Se mezclaron las cosas. Hola. En vez de contratarle a Ricardo Andrés, ¿por qué no contratar una partida de viejo y hablar de historia, Arturo? ¿Viste cómo me trata? ¿Viste lo que me dijo? Contratar Está al viejo bien, y hablar. pero hay que Me enseñarle. mandan a la puta los perros. Correcto, Esperá, gente, correcto. escucharen a ellos. Si esto no es democracia, ¿a vos que te gusta la democracia? Me encanta, ¿Y la no es que me democracia? gusta, me encanta. ¿Y la democracia dónde está? Acá está la democracia. Sí. Y a mí me dicen dictador, Borela tipo. Y están hablando y me están puteando. Por eso te pregunto, Alfredo, si esto no es democracia, Sí, esto ¿la es democracia dónde está? Hola. Así es. Creo que de hecho esa democracia, como decís, ya no te cuesta. Yo sé que vos sí juegas nomás, Arturo. No, Juan José. Brillante tu anécdota, siempre comandante y los hermanos Luisito, el hijo de Epifanio. Hola. Ah, sí. Comandante, ensalada nomás, vinagre y ensalada, no pasa nada con erizo. De las Sores será. Hola. Hola, Sí. ¿qué tal, Arturo? Bien. Saludo a toda la audiencia que tenemos Ciudad del Este. No hace falta que me salude, a mí siempre atento. Turco en Ciudad del Este 107.9 FM. Hola. Ya la tipo. Yo dije que soy simpático. Pero. Hola. Prefiero escuchar 1000 veces tu historia, Arturo, que escuchar la historia repetida de la selección paraguaya. Tira sobre el pesimismo será. Hola. O irá la leca. Y Ovirá la Leca.
Y cierto, hola. Arturito, vamos a escuchar tu anécdota y que pase lo que Dios quiera con la selección. No se le tiene ninguna confianza. Hola. Arturo, tu historia siempre nos deja una gran enseñanza para continuar. Espera. Vos tenés que tener 55 años más o menos. 49. R por 6. R por 6. Hola. 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 Hola, Arturo. Para vos que Cuba es mejor que Cachorro. Hay algo acá con el que dejó de ser Cachorro. ¿Cachorro qué edad tiene? ¿25, 26? 23. Bueno, parece de Sixto Leonel Vareiro. 23 años. Ya es grandecito. Hola. Arturo. Siempre a veces es detractor de los técnicos, porque todos los paraguayos pues somos técnicos al final de cuentas. Es cierto lo que dice el licenciado Villalba de Fleming, deportes en el recuerdo. Es lo que yo hago. Pero no gusta, pues, licenciado Villalba de Fleming. No gusta. Hola. Arturo, si hoy no gana la selección, Berizzo se tiene que tirar en paracaídas, no allá la del... ¿Qué es lo que viste como por un jugador manquilombo? ¿Cuál? ¿Por qué jugador? ¿Por Erico? Por Richard Sánchez. Hola. No, por el funcionamiento. Arturo, sí. Yo no tuve abuelo, Arturo, o sea, no le pude conocer, ¿verdad? Yo quiero escucharte. Él lo dice bien, Gustavito. Sí, no, en serio dice, en serio. No, o diente podrida tiene la mente Gustavito. Hola. Comandante, ¿vos sabés cuál es el peor error de un técnico? ¿Cuál? El capricho. Es el peor error humano. Espera, escucharle lo que dice Berizzo. Berizzo, si va a morir en su ley. Pero no muere solo, mata la ilusión de un pueblo. A la puta, que ponete nada de acuerdo, amigo. Yo lo banco a Berizzo, pero no banco los caprichos y no banco que no quiera mirar lo que tiene que mirar. Si él empezó con un equipo y al cambiar ese equipo, al meter 3 cambios, hizo 2 goles, significa que lo que puso primero no es mejor que lo que terminó. Entonces, si no querés poner todo, hace por lo menos una mezcla. Él tiene un cambio obligado, porque Anthony entra de manera obligada, 90 por rendimiento, y Ángel por los goles. Y Richard y demás. Ya entramos en tema. Hola. Caliente. Hola. Hola. Sí. Hola. Sí. ¿Qué tal, Arturo? Y estaba bien hasta que Ricardo dijo la culpa de Berizzo y el resto. ¿Te escucho? Hola. Hola. Te escucho. Sí, ¿qué tal, Arturo? Vamos a escuchar la historia esa del señor que habló de Erico. Señor Barciela. Sí, inclusive yo le he llevado a ese señor. Yo soy taxista, Arturo. Sí. ¿Y a quién le llevaste? Le ha comentado algunas anécdotas que pasó con Erico. ¿Quién te contó? Y el mismo señor ese que vos nombraste. Barciela. Sí. Gracias. Tenía una... que yo me vaya. Hola. Hola. Qué gusto escuchar a Ricardo hablando de fútbol. Ahora un taxista llama a contar su historia también. Tirasoles, no tenés ni que ser así. Hola. ¿Qué tal, comandante? ¿Cómo le va? Y estaba bien hasta que los perros putean. ¿Puedo adivinar cuántos años tengo? ¿Cómo voy a adivinar la edad de los oyentes? ¿Por la voz? Pero vos no sos viejo, vos no llegás a 36. 35, casi, comandante. ¿Qué categorías? Eso es categorías. Eso es tener oído. ¿A quién lo que vos te referís? A vos. A la puta. Bueno, listo. Dios mío, ¿cómo lo que vos esto? En este mes de octubre, Leopard te trae increíbles ofertas. Tus cuotas las puedes pagar de manera semanal, más cómoda y fácil. Hoy mismo te puedes llevar la HB 110 Luxury. Cuenta con luces LED 360 grados, batería en gel libre de mantenimiento, cargador USB, amplia baulera y mucho más. Contactanos al WhatsApp 0981 48 41 35 o seguinos en Facebook @LeopardPY. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicios más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Roca Alonso, Ñembú, Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Ovidio y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Partido. Hoy hay una persona en línea, pero no metemos porque está insoportable Ricardo. Ricardo le va a echar la culpa a Berizzo si hoy perdemos. No. Y tiene que irse Berizzo. No, yo no dije eso. Hola. Hola, ¿qué tal, Arturo? Bien. Quiero escuchar la historia, pero déjame contarte una anécdota, si se puede, de Arsenio Erico. Sí, cómo no.
que me había contado mi finado suegro. Dice que había un control policial en Buenos Aires, ¿verdad? Y estaba Arsenio Rico entre las personas, y la policía le preguntó los nombres de todas las personas que estaban. Cuando le preguntó a Arsenio Rico su nombre, le dijo: yo soy Arsenio Rico. Y ahí el policía le dijo: permítame enjuagar mi boca para pronunciar su nombre, por lo grande que era Arsenio Rico. Grande. No vaya a ser, no vaya ni con volatera. No, Erico jugó en el más grande. No. ¿Y qué para cuando juega Independiente acá contra un equipo paraguayo? ¿Qué va a hacer vos? Nada, me voy a ver el partido. Y Si tengo que comentar, comento. Vamos, carajo, Independiente. No. Hola. ¿En cuánto partido comentar? Sí. El relato de la Andy con el gol de Erico contra River y la carta rubia hablando de Erico. Ah, sí. El palo y lo mide. Hacia Erico, el paraguayo recibe media vuelta. Va salida del encuentro Minera. Amaga un pase para Reuber, pero se va por la derecha. Gran acción de Erico. Enfrenta al área. Basilio traba, pero logra rehacerse. Sigue durmiendo la pelota. Erico de los suelos. Trastabillando. Gambetea Beso. Gran jugada. La pisa. Sigue de largo malazo. Beso lo agarra. Le desventaja. Se va Erico. Jugado central. Queda solo, pero que sirve. Elige el palo. Lo mide. De Independiente, golazo de Erico, la marca del paraguayo, un gol espectacular, todo el estadio de pie, ovaciona al excepcional Arsenio Erico. Fútbol a lo grande, vos entendés. Hola. Hola. Sí. ¿Qué tal, Arturo? Bien. Yo tengo 40 años, te escucho desde los 12 años aproximadamente, y se aprende mucho cuando contás la historia, o viral la tipo, ¿verdad? Pero Espera. ¿Quién lo virá? siempre se escucha. Yo viral la leca, veo. O viral la leca, pero siempre se aprende. Ah, sí, cierto. Hola. ¿Qué tal, Arturo? Bien. Escúchame bien. Ricardo le representa al 99% de los muchachos acá en Paraguay hoy. Y ese 1% que no es pariente de Berizzo y de Harrison. Tirazo. Populista este Ricardo. ¿Sabes lo que le gustan los ferros? Güey? Hola. 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 ¡Ricardo! ¡Ricardo! ¡Vamos para allá, Ricardo! Espectacular los perros. Hola. Arturo, Sí. está bien que se cuenten las historias, pero aprovechando quiero hacer mención de un caso que me tocó ver hace un año. Todos hablan de que Erico es el más grande, pero en el día de su cumpleaños, ya que sus restos están acá en el Defensor del Chaco, ni una corona de flores no se le llevó al tipo. ¿Y cómo que nosotros vamos a honrar la memoria de esa manera? Tanto esfuerzo se hizo para traerle a Erico y está ahí su resto tirado hacia Gradería Norte y nadie le recuerda. Hola. Comandante, permitime enjuagar mi boca para mencionar el nombre Arturo Máximo Rubín. Espera, eso ya es demasiado mucho. Ahora va a poner Gustavito y viene el autobombo. ¿Cuál es el autobombo? Él pone la repetición y yo pongo otra vez. Entonces, ¿qué se llama eso? Autobombo. Entonces yo me pregunto, si esto no es el autobombo, ¿dónde está? Comandante, permitime enjuagar mi boca para mencionar el nombre Arturo Máximo Rubín. Ese autobombo. ¿Vos estás entendiendo? Más o menos. Bueno, listo, contigo, Luis. Atención, llegaron las nuevas salsas de Mickey. Salsa picante, chimichurri, agridulce con ají picante. 3 opciones para combinar tus platos preferidos con 50 años. Mickey sigue creciendo con la obligación de ser buenos. Cuando compras cables, exigí calidad, exigí Impaco. Nuestra forma de vivir cambió, menos esto que sentimos por los deportes, la pasión de siempre. Evita aglomeraciones, apostá online en apostá.la. Apostá a la pasión de siempre. Vuelve la Semana Naranja a Tupí, con descuentos increíbles hasta el domingo. Encontrarás variedad y precios únicos al contado y en cuotas en lo más buscado en la línea electrónica. Además, anticipate las vacaciones de verano y equipate con cubiertas, camping, conservadoras y muchas opciones más. Compra las 24 horas en tupi.com.py y atención porque todas tus compras participan del sorteo de la fabulosa Toyota Hilux 2021 4x4 y muchos premios más. La gente sabe, Tupí. Seguida Berizzo lo que dice. Por eso decía, si va a morir en su ley. Ojalá gane. Hola. Hola, Arturo. Sí. Una opinión tuya. Quiero escucharte.
Si por ahí perdemos hoy, ¿hay que sacar la Berizzo o no? No, yo no soy de esa línea. No. Hola. ¿Arturo? Sí. ¿Vos decís que enseñar historia al pueblo paraguayo? ¿En qué grado, Arturo? ¿Vale? ¿Qué es lo que no entendí? Si dice con... No entendí. Pueden tener doble intenciones. Hola. En el otro le va a pisar la pole. Tranquilo, Angelito. Hola. ¿Comandante? Sí. Nunca se le da el gusto al odioso de Ricardo, comandante. Insólito. En Brasil se vela la novela y no el partido frente a Perú. No, ese es un canal. No es que no se va a ver. No, esa es otra cosa. Van a transmitir, Elio. O Globo compró los derechos, ¿no? ¿A qué canal se refiere? Y claro, O Globo rompió relaciones. A ver si me entendés, Gerardo. No llegó a un acuerdo para los derechos. O Globo, como periodistas, tenemos que decirle que no llegó a ningún acuerdo. Sí. Entonces tenemos que informar, discúlpame, no es que no quiere transmitir Brasil-Perú, ni que le va a ofender al pueblo brasileño, que es futbolístico 1000 por 1000. No llegó, perfecto, no llegó a ningún acuerdo. Eso hace 2 meses se publicó. No hubo acuerdo Globo. Hay otra empresa que compró los derechos y que está por pagar y le dijo la UEFA, no queremos deuda de ustedes. Si no se ponen al día no habrá transmisión tampoco. Eso produjo la crisis. ¿La UEFA? La UEFA vendió sus derechos de fútbol en Europa. La que compró le dijo te voy a pagar dentro de 15 días. Le dijo la UEFA, seguimos operando como la Guarani. Okay. ¿Se entendió? Sí. Y esto de Flamengo hace 2 o 3 meses ya se vino un quiebre económico. Que